Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010. La fecha en aquel momento fue también importante porque se estaba desarrollando el censo nacional. Fue ese mismo día, tomado como feriado justamente, aquel que impactó a toda la comunidad, de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, de región en región, de casa en casa, con aquella noticia. Primero rumor y luego confirmación. La muerte de Néstor Kirchner, el marido de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que a partir de ese momento comenzaron a surgir diferentes líneas de análisis respecto de Néstor Kirchner. Se lo mitificó, se lo convirtió en leyenda desde un sector militante que ha seguido su legado político. De hecho, es innegable que Néstor Kirchner ha atraído nuevamente a la política a diversos sectores, medios y bajos, que contemplaban a los políticos como gente distante que solamente los perjudicaba. Y también trajo a la política a nuevos actores, jóvenes, que durante los 90 habían descreído de toda militancia y que a partir de la asunción de Kirchner en el 2003 nuevamente fueron convocados como actores políticos a la realidad argentina. Todo ese conglomerado es el que hoy recuerda positivamente a Néstor Kirchner. Por supuesto que desde otro lugar hay detractores de su figura. Primero, investigado a través de presuntos hechos de corrupción, su apego al dinero como meta final de todo su quehacer político para el imaginario de otro sector medio y alto de la sociedad, como adalid de un peronismo de nuevo cuño que despertó nuevamente esa identidad construida a partir del antiperonismo, también muy fuerte en sectores muy amplios, medios y altos de nuestra sociedad. Por eso es que este personaje histórico que es Néstor Kirchner ha dividido aguas y por eso es que es tan importante. Tal vez el personaje político más importante desde el retorno de la democracia hasta aquí, por lo que ha generado. Pero eso lo podemos analizar, charlar, debatir con historiadores, que pueden tener, por supuesto, herramientas teóricas mucho más importantes de las que puede tener quien les habla. Estamos, en primer término, en contacto con Emanuel. Emanuel es profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Emanuel Correa está haciendo un doctorado justamente sobre el peronismo y lo convocamos para hablar de Néstor Kirchner. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Decime si se escucha bien. Se escucha perfecto. Te escucho muy bien. Esperemos escuchar también muy bien a un colega tuyo, al que también invitamos a este café del éter para hablar sobre Néstor Kirchner en términos históricos. También profesor de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Historia, es Leandro Cesa. Hola, Leandro, buen día. ¿Cómo te va? Gabriel Prosperi también te está saludando. Hola, Gabriel, buenos días. Y buenos días también a Emanuel. Un gusto y gracias por la invitación a conversar. Bueno, vamos en orden de aparición. Emanuel, ¿qué queda de Néstor Kirchner? ¿Cómo queda parado en la historia argentina contemporánea? Una primera pincelada, un primer acercamiento tuyo. Bueno, yo pensaba, a raíz de tu invitación, pensaba en algo que vos retomabas recién en la introducción, ¿no? Y que es una frase que se escucha por ahí desde hace 10 años, ¿no? Desde el momento de su fallecimiento, y que hoy seguro vamos a encontrar, vamos a escuchar mucho, ¿no? Néstor nos devolvió la política, lo vamos a escuchar seguramente en los homenajes que haga la militancia, ¿no? Me parecía por interesante poner en discusión esa frase, ¿no? Que poner en discusión no significa impugnarla o descartarla, sino justamente ponerla ahí en el centro, mirarla de un lado y del otro para analizarla, ¿no?
a mí personalmente me irritaba bastante esa frase en un momento, ¿no? Yo, aún siendo de los que reivindican el legado de Kirchner, y más post-mortem que en vida de él, debo decir, yo soy del 9%, el 9% digo entre el 45% de Cristina en el 2007 y el 54% del 2011, en ese 9% estaría yo, y tal vez la muerte de Kirchner y toda esa revalorización que se hizo de su presidencia y de su figura fueron de las cosas que me llevaron a mirarlo desde otro lado, ¿no? Pero aún así me molestaba esta idea de que Néstor nos trajo la política, ¿no? Como si antes de él no hubiera pasado nada. Yo pensaba, bueno, y antes de Kirchner estuvo el 2001, que fue una movilización social muy importante, grandes movilizaciones, movimientos de desocupados, el proceso asambleario, incluso algunas experiencias políticas en los 90, ¿no? El Frente Grande, bueno, el movimiento de derechos humanos que en el 96, a partir del 96 sobre todo, de los 20 años del golpe, pega un salto importantísimo. Entonces me molestaba un poco esa frase así. También había un contexto regional, ¿no? Que habilitaba por ahí una experiencia como la kirchnerista, ¿no? El llamado ciclo popular, progresista o populista, según desde dónde se lo quiera ver. Pero bueno, yo creo que, como quien dice, por ahí Maquiavelo hablaba de la fortuna y la virtud, ¿no? O en el barrio, lo que en el barrio decimos, a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Bueno, en ese contexto, no estaba escrito que fuera a surgir un personaje, ¿no? que interpretara ese momento histórico, y bueno, apareció y por algo fue Néstor y no otro quien encarnó acá ese proceso, ¿no? Ese ciclo por ahí progresista latinoamericano. Uh-huh. En el 2002 Reutemann no quiso, de la Sota no pudo, ¿no? Los distintos candidatos que barajó Duhalde para hacerle frente al retorno de Menem. Entonces, bueno, no me quiero ir largo. En conclusión, digamos que andábamos buscando la política, la sociedad argentina andaba buscando la política de vuelta, después de la gran despolitización de los 80 y sobre todo de los 90, pero no la terminábamos de encontrar, y bueno, y ahí por una serie de causas y azares, digamos, apareció Kirchner y no apareció otro, y bueno, entonces es eso, ¿no? Por ahí hablando, ahí dándole pie a Leandro César, bueno, hola, Lean, que sabe más de historia, Está bien, ¿no? Está bien tu posición. Está bien tu posición, Emanuel, en el sentido de que la política para estos vastos sectores que decíamos era preexistente a Kirchner, que Kirchner tal vez supo encauzarla. ¿Qué opina Leandro César respecto de esto que comentaba Emanuel recién? Mira, la verdad lo escuché bastante mal a Emanuel, lo lamento mucho porque, bueno, va a entorpecer un poco la posibilidad de que dialoguemos. Si me podés sintetizar lo último a lo que hacía referencia y si no te doy mi impresión. No, general. está bien, Leandro. Mirá, lo que decía básicamente Manuel es que él no estaba tan de acuerdo con la frase de que Néstor nos trajo la política, sino que más bien la política estaba dando vueltas por allí, en vastos sectores de la sociedad, que no estaba encauzada tal vez en algún líder que pudiera reinterpretarla y ponerla justamente nuevamente en el juego social. Néstor Kirchner supo tal vez encauzar esa política que andaba dando vuelta en la sociedad, que no fue él quien la trajo, sino que estaba allí y supo encauzarla. De alguna manera creo que ese fue el espíritu que Manuel quiso traer. Claro, sí, estoy de acuerdo en general. Creo que Néstor Kirchner es un personaje de la política argentina muy importante, porque encauzó la voluntad política, la necesidad de darle un marco de iniciativas a una serie de demandas que había de distintos sectores, digamos. Creo que estamos bastante acostumbrados de cierta perspectiva, como vos lo mencionabas en la presentación, a pensar en cómo fue una invitación a participar en la política para muchos sectores, la presidencia de Néstor Kirchner,
pero también yo diría, para complejizar un poco el análisis, que le dio un marco a las necesidades de muchos actores que tenían... que venían de la crisis del 2001 y que fueron seducidos por la idea de Kirchner de un país normal, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una tensión interesante para pensar cómo Kirchner condujo esa coyuntura que venía de los 90 y estalló en el 2001, que es, bueno, por un lado estaba la expectativa de quienes necesitaban un país normal, incluso quienes buscaban hacer negocios en la Argentina, o quienes pensaban que había que recomponer el entramado productivo, incluso los dueños de los diarios que necesitaban gente que los compre, todos esos muchísimos necesitaban que el país fuera normal, pero por otro lado Kirchner lo hizo al mismo tiempo que trajo una memoria muy politizada, que yo diría que era setentista, en el buen sentido de la palabra, digamos, no necesariamente asociada con la lucha armada, sino con esa posibilidad de que la política expandiera los horizontes y de transformación social en general, digamos, ¿no? Entonces, me parece que Kirchner pudo conducir de una manera muy interesante con el oficio del ejercicio de la política, tanto la expectativa de quienes buscaban cierta normalidad como de aquellos que volvían a ver la política como con la expectativa de un horizonte de transformación. Y quizá en ese recorrido habría que poner un punto en el año 2008, ¿no? de su trayectoria, porque bueno, ahí ya durante el gobierno de Cristina aparece una tensión, porque aparece la tensión en la disputa acerca de qué se entendía por lo normal, ¿no? Por esa normalidad. Entonces, bueno, ahí me parece que el kirchnerismo, y me parece que otro de los legados de Kirchner es haberle dado nombre a un movimiento muy potente todavía en la Argentina, es haber acompañado una agenda que profundizó algunas transformaciones y por lo tanto incrementó los descontentos de quienes pensaban que la normalidad no era eso que había empezado a tensionar distintos intereses, digamos, ¿no? Ahora, a ambos le digo, a Emanuel y a Leandro, ¿se puede separar la figura de Néstor Kirchner del peronismo? ¿Voy yo, Leandro? Sí, adelante, Emanuel, dale. Bueno, yo creo que no. Yo creo que si una particularidad tiene el kirchnerismo respecto a estos otros procesos de la región que mencionaba en la primera intervención, es que Néstor Kirchner, como creo que dijo Lean, perdón, que diga Lean, lo conozco, fue profe mío incluso en una materia, Leandro. La particularidad, decía, del kirchnerismo fue que reavivó una memoria ya existente, que es la del peronismo, ¿no? Si pensamos en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, son todos movimientos más o menos novedosos que acceden por primera vez al gobierno, ¿no? En la primera década del siglo. En cambio, el kirchnerismo logra recrear una mística peronista que estaba en los 90, parecía que tendía a desaparecer o a adaptarse finalmente al esquema del juego político como estaba planteado, según las coordenadas del neoliberalismo, ¿no? Y otra cosita interesante que trajeron un poco los dos es que es el 2008, ¿no? Pensando en tu introducción, Gabriel, yo diría que Néstor Kirchner también trajo a la política a un nuevo actor anti-kirchnerista y antiperonista, o volvió a traer, ¿no? Estas movilizaciones de los sectores medios urbanos y rurales, que eso lo estamos viendo hoy en día, muy fuertemente antiperonista, también surge con el kirchnerismo de alguna forma, ¿no? O sea, Néstor le trajo la política también a los anti-kirchneristas de alguna forma. Uh-huh. Leandro, tu opinión respecto del peronismo y de Kirchner. Mejor, Emanuel. Ahí está. Coincido plenamente. Me parece también que el peronismo siempre es una cultura política en donde la memoria está en disputa también, ¿no? Es decir, en nombre del peronismo se habían hecho las reformas neoliberales y Kirchner activó una memoria del peronismo que, venía también a recomponer el tejido social dañado por las reformas neoliberales y a construir una agenda post-neoliberal. Y en ese sentido también reconcilió con el peronismo a muchos sectores que se habían alejado en los 90 y, como decía Manuel recién, activó también una
una tensión en la memoria del antiperonismo en la Argentina, que es muy fuerte, digamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que es difícil, pero al mismo tiempo es interesante recordar que una de las apuestas políticas fuertes de Kirchner fue la transversalidad. O sea, en ese sentido, también me parece que una de las cuestiones que tuvo que ver con la conducción que Kirchner sintió que necesitaba en ese momento era no, si bien, como decíamos, activó una memoria del peronismo muy importante que encauzó la participación de muchos sectores peronistas, al mismo tiempo condujo ese escenario tan convulsionado, la salida de esa crisis tan fuerte, a partir de una estrategia que desbordaba también los marcos específicos del peronismo y del Partido Justicialista. El kirchnerismo y Néstor Kirchner están asociados, por supuesto, mucho más del lado de sus detractores, con la corrupción. Ahora, la figura de Néstor Kirchner, que se ha tratado de construir, sobre todo de sus enemigos mediáticos muy potentes, con el capital concentrado mediático muy potente, la figura de Héctor Mañeto al frente del grupo Clarín y también de las investigaciones y los programas de Jorge Lanata en su momento, mostraban a un Néstor Kirchner envilezado por el dinero, ¿no? Como que todo lo que él pergeñó como estrategia política, como convocatoria a los militantes, como seducción desde el discurso, tenía como único fin llegar a tener guita, a tener dinero y a enriquecerse cada vez más, y eso se traspoló luego a la época estrictamente cristinista. Esto que se habla de la corrupción, del dinero y demás, ¿es específicamente, en términos históricos, enriquecimiento u otra faceta del financiamiento de una estrategia política a la que otros movimientos han tomado desde otros lugares? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, las FARC como herramienta política de presión-extorsión secuestraban gente y con esos secuestros tenían guita para financiarse. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, quiero que se me entienda. Pero ¿de dónde va a sacar financiamiento para su estrategia política Néstor Kirchner? Si había terminado con el Fondo Monetario, si se había desendeudado, evidentemente el crédito externo en materia de desarrollo de su estrategia no iba a seguir adelante. Y se necesitaban para políticas determinadas plata para llevarlas adelante. Tal vez la corrupción de la que se habla, y estoy poniendo en términos tácitos y quiero que ustedes me complementen en este sentido, era una forma de financiamiento de estrategias políticas. No sé si me explico. O va a ganar en términos concretos para la historia, por lo menos algunos sectores, aquella imagen de Néstor Kirchner agarrado a una caja fuerte. ¿Qué opinan? ¿Querés arrancar vos, Lean, ahora? Adelante, Lean. Bueno, creo que eso que señalás es un aspecto muy fuerte que sigue presente en las disputas por las representaciones de estos actores políticos, y creo que es entiendo por dónde va tu intervención, pero creo que es un triunfo de quienes intentan pensar la política a través de estas cuestiones, el hecho de que se siga evocando la idea de la corrupción en función del balance que se hace, digamos, ¿no? Porque, bueno, me parece que el tema de la corrupción vinculado con la valoración de los actores políticos empobrece la discusión acerca de qué es la política. Y bueno, y coincido en que el financiamiento de la política es un tema que quizá no está discutido abiertamente en la Argentina y que aparece de una forma mucho más legal, entre comillas, cuando Macri le pide a los empresarios un porcentaje de sus ganancias para financiar la campaña, porque les asegura que su gobierno les va a generar mayores ingresos, ¿no? Bueno, esa manera de financiar la política es mucho más, es legal, digamos, a la vista de todos, pero al mismo tiempo esconde o permite ver los intereses que hay detrás de ese tipo de financiamiento de los actores políticos. En el caso del kirchnerismo es una pregunta interesante: ¿cómo se financia la política? ¿Qué posibilidades tenían de tener una caja? Pero esa caja no como una mala palabra, digamos, ¿no? Sino como una necesidad, como una herramienta para resolver ciertos problemas. De todas maneras, creo que lo que está claro es que
que los hechos de corrupción fueron mucho más comentados e informados que comprobados en la justicia. Me parece que ese es un dato que hay que reponer. Y en última instancia volver sobre la idea que si existen hechos de corrupción deben ser juzgados como delitos por la justicia, pero divorciados, digamos, del análisis político o de la política o de las agendas políticas en general. Emanuel, tu turno. Sí, yo creo, mira, acá como historiador, digamos, como profe de historia o lo que se quiera, yo creo que eso tiende a quedar relegado. Yo no me imagino cuando hable de Néstor Kirchner con mis nietos, ¿no? Que me pregunten por las habitaciones del Hotel Los Sauces o de Otesur, digamos, o que sepan quién fue Lázaro Báez. Digo, así como yo, que tengo una visión más proclive, digamos, al kirchnerismo, o una visión o un balance más positivo y más crítico del macrismo, tampoco creo que me pregunten por las autopistas del Sol de Macri, digamos, ¿no? O por los parques eólicos. Lo que pasa en la historia, me parece, es la acción de los gobiernos, ¿no? Yo no conozco los chanchullos, digamos, de Fulgencio Batista, digamos, el último gobernante cubano antes de la Revolución Cubana. Digamos, no, lo que queda es, bueno, Batista era el títere de Estados Unidos, y la Revolución Cubana es un gobierno, bueno, instala un gobierno que se opone frontalmente a los Estados Unidos, que hace toda una serie de reformas, porque también salió en Forbes que Fidel Castro tenía la fortuna, no sé qué número más grande del mundo, y esas cosas creo que quedan en la anécdota, o que encubren otras, digamos, ¿no? En última instancia. Hay gente que sigue atado a la idea de que Perón se afanó todo, pero me parece que el balance de Perón y de Evita ya, incluso para los críticos, lo que se prioriza en el balance es otra cosa, es el modelo de país que promueven, que buscan instalar, reitero, ya sea para criticarlo o para reivindicarlo. Me parece que es, retomando lo que dice Leandro, ¿no? Es como que es una discusión que va en paralelo, digamos. Y en la actualidad, bueno, es como dice él, ¿no? Es la discusión sobre las irregularidades o hechos de corrupción de cualquier gobierno, tienen que seguir un trámite judicial, pero no hacer o no confundirse con el balance político, digamos. Que la coyuntura no tape la historia. Por último, y agradeciéndoles a los dos ayudarnos a pensar a Néstor Kirchner y al movimiento que fundó el kirchnerismo, ¿qué queda de acá para el futuro para Kirchner? ¿Dónde se ve Kirchner? Kirchner es la cámpora, Kirchner es una estatua, Kirchner es lo que pueda hacer de aquí en más su esposa como líder indiscutida de un movimiento y como figura central de la política argentina contemporánea. ¿Qué es Néstor Kirchner hoy? ¿Dónde se ve? Bueno, ¿puedo empezar yo? Adelante, Leandro, por favor. Bueno, no, creo que decir que es una estatua es una realidad, porque, bueno, estamos viendo justamente ahora cómo la estatua que estaba asociada a UNASUR, que es también un legado muy importante, uno de los proyectos importantes del kirchnerismo, bueno, está siendo trasladada o va a ser instalada en el Centro Cultural, que también lleva su nombre. Digo, esa evocación, una estatua es una memoria material, pero con una carga simbólica importante, y por lo tanto es eso, pero además me parece que es un legado que va a ser invocado muchas veces como, bueno, un poco retomando lo que decía al principio, como esa capacidad de conducir dos cuestiones, digamos, ¿no? La normalidad de un país en términos de su funcionamiento general, de los distintos intereses que se expresan en la disputa política, porque finalmente la política es eso, digamos, ¿no? Es el espacio donde se dirimen los distintos intereses que hay en la sociedad, pero al mismo tiempo la expectativa de un conjunto de sectores entre los cuales está la cámpora, pero no solo la cámpora, que piensan en expandir los horizontes y que acuñaron el lenguaje de los derechos, que me parece que
fue parte de la agenda que instaló el kirchnerismo y Kirchner como posneoliberalismo, digamos, ¿no? Y en eso me refiero al movimiento de derechos humanos y a distintas organizaciones de los sectores populares en general. Entonces, me parece que la memoria de ese tipo de conducción y de ese tipo de expectativas es algo que, bueno, creo que hasta la propia Cristina invocó esa memoria de Kirchner cuando ungió, digamos, a Alberto Fernández a la presidencia. Entonces, de alguna manera hay ahí una memoria que tiene que ver con el arte de la política como conducción de esos distintos intereses, pero sin desconocer que en última instancia hay una vocación por expandir el horizonte de los derechos que está detrás como una marca de ese movimiento político. Entonces, me parece que el legado o lo que hacia adelante está esa memoria respecto de su figura. Emanuel. Suscribo, le pongo la firma nada más a lo que dijo Leandro. Por ahí una cosita es que con distintos personajes, luego de fallecidos, se buscó, ya como decía Lean en la primera intervención, creo, la memoria siempre está en disputa, ¿no? Se discute sobre Perón, por ejemplo, pero más concretamente con Alfonsín, esa disputa se vio clarísima, ¿no? Cuando falleció Alfonsín había un Alfonsín para el kirchnerismo y un Alfonsín para el antikirchnerismo, digamos, ¿no? Yo creo que cuando falleció Néstor, al poco tiempo, cuando se empezó a desplegar más el liderazgo de Cristina sin Néstor, se buscó por ahí desde los medios críticos al kirchnerismo, hacer opositores al kirchnerismo, ¿no? Hacer como una reivindicación, una reivindicación de Néstor racional, ¿sí? Frente a una Cristina crispada, exacerbada. Rápidamente vieron que no les daba mucho rédito eso y ya empezaron a construir a este Néstor ávido por el dinero, ¿no? El Néstor corrupto, que todos sus fines, lo que contabas vos, ¿no? Que todo su fin era el enriquecimiento y lo demás eran medios, ¿no? Uh-huh. Y me interesaba mucho también lo que planteaba Lean al final, acerca de que, y al principio, acerca de Kirchner como garante de una normalidad, ¿no? de una estabilidad, de una vuelta a la normalidad, en la elección de Cristina el 18 de mayo, ¿no? En la elección, de Cristina, de proponer a Alberto como el que recree de alguna forma esa posibilidad de un diálogo, de una alianza más amplia, no solo para ganar las elecciones, sino para gobernar también, para convocar otros sectores, para hablarle también a ese sector que ya era muy renuente a escuchar a Cristina, por ejemplo, sobre todo, es decir, que de alguna forma con la elección de Alberto se retoma también esa otra memoria del kirchnerismo, de Kirchner, ¿no? Del nestorismo, como decía Leandro, ¿no? Como el arte de conducir a distintos sectores. Leandro Sessa, Emanuel Correa, jóvenes y ya prestigiosos profesores, investigadores, doctores, en el caso de Leandro, doctor en ciernes, en el caso de Emanuel, lo valioso que es escuchar nuevas voces en los medios de comunicación que tengan tan claro el análisis para compartirlo con nosotros y para de alguna manera construir desde nuestro espacio, tratando de sacarnos lo más posible nuestros prejuicios respecto de tal figura, en este caso Néstor Carlos Kirchner, al cumplirse 10 años de su desaparición física. Desde ya, muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo mejor este tramo en Próspera Mañana por Radio del Aire. Un abrazo, Emanuel. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación, en serio. Encantado. Leandro, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muy interesante la conversación y saludos para todos y todas.